Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Kesselman, yo soy pediatra endocrinóloga del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y vamos a compartir en este momento una charla de talla baja. Quería agradecer muchísimo por la invitación a participar en este curso. El crecimiento es el patrón de salud por excelencia, por lo cual cualquier chico que tenga una situación que se genere una enfermedad puede producir alteración en el crecimiento. En algunas situaciones esto es muy importante porque puede ser la única manifestación de una patología y a veces de una patología grave. Sí, no es lo más frecuente, pero puede pasar. La talla es una consulta frecuente en pediatría, por lo cual es importante realizar un diagnóstico temprano para poder realizar una adecuada derivación al especialista, y esto nos va a llevar a un correcto diagnóstico, correcto seguimiento y eventualmente el tratamiento que sea necesario para cada paciente. Pero lo primero que tenemos que saber es qué es lo normal y cómo crecen los niños. Nosotros sabemos que la estatura del niño es el resultado de su potencial genético, pero hay un montón de situaciones medioambientales que pueden modificarlo y por lo tanto se considera la estatura como el indicador de salud y de nutrición. Y en esto quiero recalcar que podemos tener niños obesos, pero estar desnutridos porque no crecen adecuadamente, o a la inversa, tener niños flacos que son absolutamente sanos porque crecen bien. Por eso lo más importante es ver el crecimiento principalmente en estatura de los niños. Nosotros para eso tenemos que tener un factor determinante, que es el código genético adecuado y sano y la epigenética, y un factor realizador, que es el esqueleto adecuado, para que este montón de factores reguladores y permisivos, como la adecuada nutrición, un adecuado metabolismo, un sistema psico-inmuno-neuroendocrinológico adecuado, permitan que un niño llegue a tener la estatura final adecuada. Y estoy hablando de niños sanos. Y es por eso que cualquiera de estos factores que se altere, que son muchos, pueden alterar el crecimiento de los niños y llegar a una talla baja. Los niños crecen porque sus huesos crecen y se van elongando, y esto ocurre en el cartílago de crecimiento. Recordemos que el cartílago está ubicado entre la epífisis y la metáfisis, consta de una zona que tiene llamada reservorio de condrocitos, otra de condrocitos de proliferación y otra zona de hipertrofia de condrocitos. Todo esto embebido en la secreción y en una matriz extracelular que es la malla, lleno de proteínas y enzimas que acompañan a los condrocitos para la producción de cartílago y de todo el resto de esta malla extracelular, hasta que en algún momento esto se transforma en huesos con invasión de osteoclastos y osteoblastos y termina de, o sea, el niño termina de crecer, se cierra este cartílago. Y esto está muy regulado, y está regulado por la nutrición, por señales endócrinas, señales parácrinas, de la matriz extracelular, del fluido extracelular y de citoquinas, que hace que sea una regulación muy específica. Esto es importante también saber, que hay un montón de hormonas que regulan en las diferentes zonas del cartílago, proliferación, hipertrofia, etc. Y además hay todo un sistema de regulación parácrina y autócrina que hace que estos se vayan como genes prendiendo, apagando, permitiendo que el crecimiento se vaya dando en todos los años que nos corresponde. Por eso es importante saber que hay un montón de genes involucrados en la regulación del cartílago de crecimiento. Hay señales parácrinas, hormonales, de procesos fundamentales y de matriz extracelular, y cualquiera de estos defectos genéticos que puedan aparecer van a producir la mayoría de las causas de talla baja hasta ahora conocidas. O sea, que necesitamos una secuencia normal genética para tener una estatura normal, y todo lo que se gane o se pierda en más o en menos produce desde displasias esqueléticas muy severas hasta la talla alta. Otra cosa importante es que no crecemos todo el tiempo igual. Hay momentos, digamos, de prende y apaga de estos genes que hacen que de diferentes momentos los niños crezcan igual, hasta que hay un programa intrínseco de senescencia en donde se termina involucionando el cartílago de crecimiento,
Disminuye la proliferación y hipertrofia de condrocitos, se reemplaza por hueso y los niños dejan de crecer, y todo esto está programado genéticamente. Además, tenemos que saber que no crecemos siempre de la misma manera, hay diferentes momentos de crecimiento, uno es en los primeros años prenatal y los primeros 2 años de vida, al que se suma el componente prepuberal y luego el componente puberal, y la sumatoria de estos periodos hacen que los niños lleguen a su estatura final, datos que tenemos que conocer. Además, tenemos que saber cómo es la pubertad. Sabemos que la niña, como promedio, inicia la telarca a los 10 años, pero es entre los 8 y los 13. La menarca son 2 años después. El promedio es a los 12, pero es entre los 10 y los 15. El estirón es temprano, se inician las mamas y las niñas pegan el famoso estirón de la pubertad, que serán unos 7,5 centímetros, y el crecimiento total desde el inicio de la mama son 20 a 25 centímetros, y posmenarca ya se crecen entre 0 y 12 con un promedio de 5 centímetros. O sea, es importante cuando vemos una niña saber en qué momento del estadio puberal se encuentra. Con los varones pasa algo similar, el inicio de la pubertad es por el aumento del volumen testicular, arriba de 4 mililitros, ¿sí? Esto, por favor, medido por orquidómetro. Inicialmente el promedio de los niños empiezan a los 11 años, el aumento del volumen testicular, el rango es entre los 9 y los 14, el estirón es entre el testículo 12 y 15, o sea, con un G4 de Tanner, y el crecimiento total desde el inicio del aumento del volumen testicular es entre 25 y 30 centímetros. O sea, no es lo mismo encontrar un niño con determinada talle en la mitad de la pubertad que un niño que no ha iniciado la pubertad o que ya la ha finalizado, porque sabemos que faltan o no crecer estos 20 a 30 centímetros de acuerdo al sexo, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta cómo se crece y conociendo además los diferentes periodos y conociendo el momento de la pubertad y cuánto resta crecer en la pubertad, podemos definir la talla baja, aquella que se encuentra por debajo de los 2 desvíos para sexo-edad en relación a la media de la población de referencia, pero a veces la talla baja podemos considerarla cuando está desproporcionadamente baja en relación a su talla objetivo genética. Si tienen papás muy altos, o sea, en percentilo 97 y el niño está en percentilo 3 o 10, también uno podría considerarlo con una talla baja. Pero no solamente es la medida y ver dónde está en percentilo, sino uno de los datos muy importantes es además cómo crecen los niños. Entonces, velocidades de crecimiento debajo del percentilo 25 para velocidad, para sexo y en edad mantenida, también nos puede hablar de un chico que por algún motivo ha dejado de crecer y que puede estar cursando alguna enfermedad a veces muy importante. Obviamente, a mayor Z-score, a mayor desvío en relación a la población y al potencial genético, es probable que encontremos cierta patología. O sea, un niño que está a menos 6 desvíos seguramente algo tienen. Pero es muy importante saber niños que están debajo del 3, niños debajo de su potencial genético o niños que no están creciendo adecuadamente para la edad cronológica, para el percentilo, digamos, para su edad cronológica y por su estadio puberal. Entonces, a grandes rasgos, cuando yo me enfrento a un niño con talla baja, ya definida, pueden pasar algunas situaciones. Que el niño tenga alguna patología o no, o sea, pueden ser variantes de la normalidad, que es en la mayoría de los casos, que los niños tengan una talla baja patológica o que no sepamos qué tiene todavía el paciente y hablamos de talla baja idiopática. Con respecto a las variantes de la normalidad, vamos a tener la talla baja familiar o el retardo constitucional de crecimiento. La talla baja familiar son niños con talla baja, con un examen físico normal, con un crecimiento y desarrollo normal. Si por algún motivo le mido proporciones corporales, las mismas están dentro de los percentilos normales, crecen bien, inician y progresan la pubertad en forma adecuada. Si por algún motivo le pido una edad ósea, va a estar acorde, y estos niños crecen dentro del rango genético, pero ojo, teniendo padres normales, porque muchas veces a través de un hijo hemos encontrado familias con tallas bajas sin diagnóstico. O sea, tener un papá bajo no significa que sea una talla baja familiar, sino quizás una patología
por ejemplo, autosómica dominante, que se exprese en varios miembros familiares. Por otro lado, el retardo constitucional de crecimiento y desarrollo también son niños que son bajos, que tienen peso y talla de nacimiento normal, velocidades de crecimiento que empiezan a estar más bajas desde edades tempranas. Si por algún motivo le pido una edad ósea, va a estar retrasada en 2 desvíos. El inicio de su pubertad va a ser tardío, por eso es importante recordar los rangos: hasta 13 años en la niña, inicio de la telarca, y 14 años aumento del volumen testicular arriba de 4 mililitros en los varones. Esto hace que el empuje puberal sea más tardío, y en general los chicos que tienen empuje puberal más tardío, el mismo es de menor amplitud, y muchas veces la talla final queda dentro de lo normal, pero en el rango inferior de su talla genética, y si averiguamos, quizás podamos encontrar algún antecedente de retardo puberal en la familia. Importante, el examen físico siempre tiene que incluir el estadio puberal, por eso es importante revisar a los niños completamente, incluyendo el estadio puberal. Y bueno, vamos a ver que van creciendo, ven que van creciendo más lentamente. Cuando todos los chicos pegan el estirón, ellos no lo pegan, y el estirón puberal es más tardío, y llegan en general a las tallas normales. Eso pasa con las variantes de normalidad. Si tenemos las variantes patológicas, frente a un niño que es bajo, lo primero que yo tengo que ver si el niño es proporcionado o desproporcionado. La talla baja patológica incluye todas las alteraciones de la capacidad intrínseca de los tejidos, de sus mecanismos reguladores del ambiente interno y emocional. Entonces, lo primero que veo es si es proporcionada o no. Si es desproporcionada, vamos a pensar en displasias esqueléticas, algunas cromosomopatías u otras patologías, ¿sí? Y para eso es importante poder medir las proporciones corporales. Y si bien parece algo difícil, teniendo un banquito que conocemos la medida, la altura, medimos al paciente sentado y parado, y en este momento tenemos tablas. Las últimas revistas de la SAP tienen las tablas de la doctora Mariana del Pino y colaboradores, en la cual tenemos, este es un varón, por ejemplo, la relación entre la estatura sentada y la estatura de pie. Esto es lo mismo para el perímetro cefálico. Entonces podemos ver si hay desproporción o no en relación a su estatura. Y esto es importante porque a veces nos damos cuenta fácil que el chico es desproporcionado, pero a veces las desproporciones pueden ser sutiles, ¿sí? Y esto lo digo porque la causa más común de desproporciones son las anomalías esqueléticas, y en este momento, en la última clasificación del 2019, ya se describen 42 grupos basados en la clínica, en la radiografía y en estudios moleculares, si se pueden, en las cuales hay 437 diferentes genes que se han encontrado en estas patologías. Y vuelvo a repetir, a veces las patologías son muy sutiles, la clínica es muy sutil y podemos no darnos cuenta. Les doy ejemplos de esto, por ejemplo, mutaciones en el gen FGR3. ¿Se acuerdan que les había mostrado los genes que estaban involucrados? El FGR3, por ejemplo, está involucrado en la señalización parácrina. Puede dar las patologías como la condroplasia u otras patologías como la hipocondroplasia. Otros genes como el NPR2 también pueden dar. También tenemos alteraciones, por ejemplo, en la matriz extracelular. Un ejemplo es el gen ACAN, que también produce displasias esqueléticas y a veces talla baja idiopática, y también en mecanismos intracelulares, por ejemplo, el gen SHOX, que explica parte de la patología del síndrome de Turner, puede dar también displasias esqueléticas severas y también un 5 a un 10% de tallas bajas idiopáticas. Acá vuelvo a mostrarles los genes que pueden estar involucrados, por ejemplo, en estas patologías. También las cromosomopatías pueden dar alguna alteración de desproporción, por ejemplo, el síndrome de Turner, que es una anomalía cromosómica caracterizada por la falta completa o parcial de un cromosoma X. Estas niñas presentan talla baja, digenesia gonadal y algunos signos con una incidencia frecuente, y podemos encontrarnos esta patología clínica muy llamativa, que nos llama la atención y nos hace sospechar, pero muchas veces estas chicas no tienen signos, ¿sí? Tienen muy pocos síntomas. Entonces,
cuando no tenemos una talla baja y no tenemos diagnóstico y hay una talla baja inexplicada, por ejemplo, se debería realizar, por ejemplo, un cariotipo. ¿Sí? Entonces, está dentro del grupo de patologías que quizás no encontremos en uno de los espectros menores, podemos encontrar esto. Con respecto a las tallas bajas proporcionadas, las mismas pueden ser de origen prenatal o postnatal. También tenemos, o mixtas, ¿sí? Con respecto a las prenatales, nosotros hablamos de niños pequeños para la edad gestacional, los niños cuyo peso y o talla al nacer hayan estado debajo del percentilo 10 para su edad de gestación, por aumento de morbilidad, o por debajo de los 2 desvíos para su edad gestacional, que esto es el concepto que tenemos más los endocrinólogos. Y estos chicos es importante porque a corto plazo pueden tener dificultades, pero también pueden tener a largo plazo anomalías renales, dificultades cognitivas, síndrome metabólico, patología respiratoria y también talla baja. O sea, hay un grupo de chicos que no hace recuperación y a veces cuando recuperan rápidamente el peso, pueden hacer a corto plazo o a largo plazo el síndrome metabólico con diabetes, hipertensión y riesgo cardiovascular. Las causas de los niños que nacen pequeños son múltiples, maternas, demográficas, placentarias y también fetales. Las maternas, obviamente, el primer hijo sufre mayor resistencia de extender el útero, o también cuando pasan menos de 2 años entre embarazo y otro, o más de 6 años, las reproducciones asistidas, los embarazos múltiples, los tóxicos, infecciones, la nutrición materna, los embarazos en niñas o adolescentes, las hematológicas y algunas medicaciones y el estrés y la depresión. Y lo tenemos que saber es que el 85% de estos niños que nacen pequeños hacen crecimiento de recuperación catch-up en los primeros 2 a 3 años de vida, o sea, hay que esperar que recuperen solos en estos años, pero que los que hacen catch-up rápido de peso tienen más riesgo de realizar el síndrome metabólico, con obesidad, insulinoresistencia, diabetes e hipertensión. Recordar que algunos de estos pacientes son sindrómicos y hay que buscar las etiologías, por lo que hay que buscar macrocefalia, microcefalia, dismorfias, trastornos de la audición, retraso madurativo. O sea, si yo tengo un niño pequeño para edad gestacional o con un retardo de crecimiento intrauterino evaluado, yo lo primero que tengo que hacer es controlar y ver el catch-up. Lo que nos puede pasar es que si crece adecuadamente, estoy hablando de talla baja, nada, sigue con el pediatra, nos ponemos todos contentos. Si el chico tiene una ganancia excesiva de peso, ojo con el síndrome metabólico, y que si crece en estatura en forma inadecuada, puede tener una talla baja final, y esto es importante porque en este momento es ley tratarlos con hormona de crecimiento a partir de los 5 años. Puede pasarnos que el chico pequeño para edad gestacional o RCIU sea sindrómico y que el síndrome pueda ser conocido o no. Si es para eso es muy importante ver la fenotipificación, la microcefalia, si tienen retraso madurativo, si tienen sordera, si tienen otros órganos involucrados, para evaluar la forma de estudiar y obviamente la consulta principalmente con el servicio de genética. Dentro de las patologías también postnatales nos puede pasar lo mismo, tener una causa conocida, un fenotipo sospechado, una enfermedad celíaca, un paciente con insuficiencia renal. Los estudios tienen que ir dirigidos a confirmar la patología. Pero a veces encontramos chicos sin fenotipo, entonces hay que pedir toda una batería de estudios generales al que incluimos celiaquía, orina completa y edad ósea. Y puede pasar que encontremos la etiología, ahí confirmamos el diagnóstico o no, y acá entramos en el grupo de lo que se llama talla baja idiopática, cuando aún no sabemos qué tiene el paciente. Siempre tener en cuenta el riesgo de privación psicoafectiva, que no siempre es tan claro, entonces un poquito hay que interrogar y darse el tiempo de mirar cómo es la estructura de la familia. Cuando hablamos de talla baja idiopática, que es lo que no conocemos, que es el tercer grupo, van a ser estos chicos que están por debajo del 3, para edad y población, crecen obviamente sin catch-up, no son RCIU, tienen peso y tallas adecuadas, tienen proporciones corporales normales, no tienen dismorfias,
Obviamente ya se descartaron enfermedades sistémicas, nutricionales, endócrinas, cromosómicas, psicosociales, etc. Llegan a tallas finales bajas. Es un grupo muy heterogéneo, es un diagnóstico de exclusión y la verdad se sabe que la mayoría pueden ser displasias esqueléticas mínimas sin dismorfias, por lo que ahí nos tenemos que poner a estudiar, quizás hacer estudios más complejos como el microarray, exomas clínicos o exomas, y cada tanto replantear al paciente porque muchas veces en el tiempo van apareciendo estos diagnósticos que en ese momento no sabíamos. Entonces recordar que el retardo de crecimiento es un signo privativo de la pediatría, que el crecimiento normal en la infancia es un signo indirecto de bienestar físico y también psíquico, y que, ojo, porque el retardo de crecimiento puede llegar a ser el único signo visible de una enfermedad crónica. Por lo que deben estudiarse los chicos bajos y a todos aquellos que no crezcan adecuadamente, por lo que hay que saber cómo se crece en cada periodo de tiempo. El diagnóstico debe ser temprano, para poder anticiparnos, optimizar recursos, tener mejor seguimiento y tratamientos adecuados, por lo que tenemos que hacer una muy buena anamnesis conociendo la edad gestacional, antecedentes de embarazo, peso, talla y perímetro cefálico, parto, antecedentes nutricionales, enfermedades previas, antecedentes de progresión e inicio de la pubertad, siempre antecedente de los padres y familiares cercanos, saber si hay problemas de la familia, antecedentes puberales, de consanguinidad, etnia, cómo es el ambiente familiar y si hay enfermedades hereditarias. El examen físico tiene que ser completo, con talla, peso, perímetro cefálico, índice de masa corporal. Algunas veces necesitamos evaluar las proporciones corporales, si hay asimetrías y, fundamental, cómo crecen. Examen físico completo, ¿sí? Buscando todo, o sea, todo, incluido la pubertad, ¿sí? Y signos de maltrato o de privación psicoafectiva también. Siempre graficar, vale la pena, es redundante, pero no, cuando uno ve el gráfico es muy claro. Acá, por ejemplo, hicimos un diagnóstico de una niña con déficit, o sea, con enfermedad celíaca, empezó la dieta, fíjense que el catch-up no fue completo y cuando nos dimos cuenta que tenía un hipotiroidismo, empezó a crecer y llegar a su talla medio parental. O sea, fíjense las diferentes posibilidades en más o en menos, pero es muy importante, y vale la redundancia, medir a los chicos, sacar la velocidad de crecimiento y graficarlos. Yo siempre termino diciendo una frase que es lo que pienso, que si yo no lo sé, no lo voy a pensar, si no lo pienso, no lo busco, y si no lo busco, yo no lo encuentro, y esta es la única manera de podemos trabajar. Siempre es importante trabajar los pediatras acompañados en equipos multidisciplinarios que van a depender de acuerdo a lo que pensemos de cada paciente. Bueno, le quería agradecer muchísimo por la atención, y bueno, espero que les haya sido útil mi presentación. Muchísimas gracias.